8 de la mañana, ya casi con 5 minutos, 8:05. Y bueno, hoy nos acompañan, lo anunciamos desde temprano, dos personas inteligentes que ven de manera diferente la inteligencia artificial y que siempre es interesante conocer las diferentes visiones que se tienen de las cosas, sobre todo con algo como la inteligencia artificial. Está con nosotros el doctor José Luis Barrera, iba a decir Becerra, Barrera Canto. Él es socio fundador de Acuity o Acuity. Acuity, que es una firma analítica de datos, inteligencia de negocios y estrategia basada en datos. Doctor, bienvenido. Qué gusto tenerle de nuevo por acá. ¿Cómo está? Muy bien, muy bien. ¿Sí? Muchas gracias por la invitación. No, hombre, saludos a la audiencia. Gracias por venir. Y con nosotros también Roberto Ruz, que usted conoce muy bien. Hoy lo presentamos como fundador de la organización Responsabilidad Digital hace ya muchos años, y que ha convivido y le ha tocado vivir de cerca todo el crecimiento, la aparición de la inteligencia artificial y todo. ¿Te ha tocado? Me ha tocado, hasta hicimos un proyecto, ¿no? Era un chatbot para dar orientación juvenil que encontramos que era uno de los principales problemas. ¿En qué año hiciste eso? Hace ya algunos años, ¿no? Sí, antes de la pandemia, yo creo que, ¿sí? No, sí, ya como 6, 7 años, ya ni me acuerdo, ¿no? Fíjate. Pero tratamos de poner a seres humanos a contestar esas preguntas, okay, pero luego ir semiautomatizando el chatbot, cosa que no logramos... no logramos hacerlo crecer porque habían muchos cuestionamientos a cómo íbamos a tratar de educar o responder a las juventudes, que creo que es lo que se va a tocar el día de hoy. Exacto. ¿No? Pero nosotros sí pusimos a psicólogos y psicólogas educativos, ¿no?, detrás de estas preguntas, y lo que queríamos era crear un sistema que facilitara las respuestas de esta psicología educativa. Porque a veces hay muchas escuelas donde no hay orientación, ¿no? Sí, desde luego. O sea, a lo mejor quien nos está escuchando dice, es que mis hijos tienen la orientadora, tienen la psicóloga, pero en muchas escuelas, en la SEP, en muchas partes del interior del estado, no hay este servicio. Entonces, por eso somos de los líderes en embarazos adolescentes, etcétera. Pero bueno, ese no es el tema de esta mesa, ¿no? Oiga, no es y sí es. Pues yo hice uso de la inteligencia artificial y le pregunté a ChatGPT. ¿Qué les pregunto? ¿Qué le preguntarías a dos personas expertas en tecnología e inteligencia artificial que tienen opiniones encontradas sobre su uso? Y me lo dividió en varios temas, muy amablemente. Me hizo 7 categorías de pregunta, 2 preguntas por categoría. Y la primera dice... Tienen 1 minuto y 30 para contestar las 14 preguntas que ChatGPT tiene para ustedes. Me suena conocido ese formato. Les vamos a interrumpir si siguen hablando al minuto y medio. En términos generales, la parte de visión general, ética y responsabilidad, dice ChatGPT, que yo debería de preguntarles, ¿cuál es su visión general por beneficios potenciales, pero teniendo un uso responsable que garantice la ética de la utilización del chat? Hizo como 6 preguntas en una. Mezclé 4 en realidad. Sí, pero bueno, somos inteligentes, entonces no hay problema por de la las 6 puedo contestar una, ¿no? Claro. Mira, yo creo que el tema ético es sumamente importante, es parte de la postura que tenemos de cómo se debe de usar la inteligencia artificial, y va por las dos partes, ¿no? Tanto por quienes producen y usan la inteligencia artificial, como bien comentaba acá Roberto, ejercicios similares yo creo que se han hecho en muchas empresas, pero también está la parte de la responsabilidad de la gente que consume esta inteligencia artificial, que pareciera que no es importante, pero de alguna manera considero que es lo más importante. O sea, al final esa credibilidad que tenemos que tener o no tener. Un ejemplo de cómo no debe hacerse para poder entender este tema ético. Mira, la gente por naturaleza tiende a confiar en lo que ve como algo similar, es decir, en las personas. En la inteligencia artificial, que no es un tema nuevo, o sea, ChatGPT lo ha disparado estos últimos años, pero en realidad la inteligencia artificial pues es una rama de hace 60 años y han habido productos importantes en el campo de la inteligencia artificial en los últimos 15 o 20 años. Pero ¿qué ha pasado? La gente no confía en la inteligencia artificial. ¿Qué es lo que ha hecho ChatGPT? O sea, ¿por qué ChatGPT ha sido esta marca que ha delimitado un antes y un después? Que la gente se identifica. La gente puede platicar con ChatGPT como si estuviera hablando con una persona. Okay. Entonces, en ese sentido, tendemos los seres humanos a creer en ChatGPT ciegamente. Okay. Y ese es uno de los grandes riesgos. Y esa es la parte en la que hay que tener una responsabilidad en el uso del ChatGPT. O sea, estamos humanizando. No porque lo diga ChatGPT necesariamente tiene que ser correcto. Y ahorita aprovecho porque incluso con Roberto Ruz hace tiempo hicimos un ejercicio y al aire, en un programa, le preguntamos quién es Mauricio Vila.
y nos dijo el ChatGPT, ¿te acuerdas? Dijo gobernador de Quintana Roo, ¿no? Sí. Dijo, Mauricio Vila es un político mexicano, gobernador de Quintana Roo. Entonces, ese día estaba empezando el ChatGPT, acababa de salir. Y entonces fue cuando nos dimos cuenta precisamente de que te lo dice con una facilidad y que si le crees, pues te equivocas, ¿no? Sí, pero era la versión 3.5. Luego, Sí, claro. luego anunciaron con bombo y platillo la versión 4. Y ahora están diciendo que la 5 va a dejar en ridículo a la 4, ¿no? Entonces va creciendo muchísimo. Esto ya, un error como este ya no lo haría ChatGPT bajo ninguna consideración, pero sí hay... sí pueden haber errores factuales. De hecho, en la parte de abajo te lo dice, ¿no? O sea, en el momento que estás chateando que estás escribiéndole, te dice, ChatGPT puede ocasionar errores. Es importante que compruebes o que revises la información importante. ¿Cómo utilizas tú, Roberto Ruz, el ChatGPT? No, de 1000 maneras. Como por ejemplo. Por ejemplo, documentos jurídicos gigantescos, se los cargo. A veces recibimos toneladas de información que hay que verificar y hay que revisar. Entonces yo le digo, oye, quítame, o sea, dime concretamente qué es lo más relevante de este tema jurídico. A veces hay que justificar y encontrar argumentos. Lo que haría un abogado o abogada electoral es nadar en piezas de información, irse a las sentencias, a las jurisprudencias. Esto desde una perspectiva como consejero electoral es muy efectiva porque me encuentra argumentos en temas de derechos humanos, en temas de sentencias y demás, para yo justificar lo que estoy haciendo en mi trabajo, ¿no? Esto lo haría, sí lo puede hacer un abogado o abogada electoral, pero le tomaría una semana lo que ChatGPT me hace en 5 minutos. Del 1 al 10, ¿qué tanto confías en el uso de la inteligencia artificial? 10. 10. ¿Y de este No lado, es cierto, del 1 al 10? Ok, aquí va la Del 1 al 10. contrapregunta. Primero, del 1 al 10. ¿Qué tanto confío en la inteligencia artificial? Sí. Ok, lo voy a poner diferente la pregunta. Me está contestando como político, doctor. Yo confío en la inteligencia artificial en un 10. Yo, Ok. José Luis Barrera. Pero porque me siento en la capacidad de poder tener el discernimiento de saber cuándo la inteligencia artificial se equivoca. Eso es lo que quise decir. Ahora, si tú me preguntas cuánto debe creer una persona promedio, y no quiero implicar esto que sea diferente. O sea, lo dices como experto en tecnología. El problema es que creemos ciegamente. Y pongo el ejemplo de hace un momento. Quien no sabía que Mauricio Vila era gobernador de Yucatán, pues creyó en su momento, porque ChatGPT lo decía, que pues era gobernador de Quintana Roo. Estamos hablando de que es el estado de al lado. Sí. Ahí está la pregunta. Y aquí va una pregunta para Roberto. ¿Sí? Ahí está ya. ¿Cómo garantizo, y tomando las palabras que él usó del ejemplo de analizar documentos como consejero electoral, como ciudadano, qué tanto debo yo confiar en que él haga esas cosas? ¿Dónde está la responsabilidad del uso de la inteligencia artificial? O sea, él cree, pero finalmente como ciudadano, las decisiones que él toma de alguna manera me afectan. Entonces, si no las toma él, que es quien tiene el puesto, entonces, ¿por qué debo yo de confiar en ChatGPT? Okay. No, pero hay que recordar que los documentos jurídicos a veces están llenos de antecedentes e información no necesariamente, y motivaciones y datos no necesariamente relevantes. Lo que me puede ayudar ChatGPT, porque además son toneladas de documentos imposibles para un ser humano de revisar, porque son muchos procesos dentro del proceso electoral. Hay cientos, por no decir miles de procesos interconectados con el INE, con esto. Entonces, a veces revisar toda la información que te manda no solo el Instituto Nacional Electoral, la que se genera en el instituto, es gigantesca. Y además hay muchísimas otras atribuciones que tienes, no solo revisar acuerdos. Entonces, sí es muy importante tener herramientas que sinteticen la información, ¿no? O sea, que te hagan resúmenes y con el discernimiento. Y además hay algo muy importante aquí, los prompts, que sí es lo que dice el doctor. Los prompts es cómo le preguntas a la inteligencia artificial. Esa es la clave de este debate. Porque si aprendes a preguntarle, estás del otro lado. Pero hay mucha gente que ahorita pusieron en pantalla. Ahora sí la pueden poner en pantalla. Ahorita pusieron en pantalla. ¿Quién es Mauricio Vila? Es Mauricio Vila, es como si googlearas. Es una googleada, literal. Es una googleada. Pero realmente... Y nos dice, hasta donde llega mi conocimiento, Mauricio Vila es un político, bla, 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 que en el gobierno de Yucatán. O sea, por ejemplo, ya aprendió. Si yo agarrara y quisiera hacer un estudio, o sea, si quisiera yo prevenir o anticipar las preguntas que iban a hacer ustedes, yo puedo descargar los videos de las transmisiones, de las últimas 5, 6 o 10 transmisiones,
las transcribo con herramientas de transcripción también soportadas con inteligencia artificial. Les subo todos los comentarios que cada uno de ustedes ha hecho en las últimas 5 o 6 transmisiones y le digo, oigan, esta persona me va a entrevistar. ¿Me puedes anticipar con toda la información que ya te di cómo me va a preguntar de inteligencia artificial mañana en el programa? ¿Eso lo hiciste? No lo hice, pero lo podía hacer. Y esto Y te puso, Viridiana me va a preguntar a mí qué preguntarte. Sí. Viridiana va a preguntarle a ChatGPT y estas son las preguntas que yo le daría. Entonces, debimos haber traído a ChatGPT a la entrevista. Ahí está acá ya en pantalla. Ahora, esto es lo delicado, ¿no? Porque hay algún momento en el que la inteligencia artificial nos está ayudando a tomar decisiones. Totalmente, ¿no? Y comentando ahorita lo que decía Roberto, efectivamente, o sea, hay una herramienta, llamémosle el que hace la síntesis del documento. Pero si esto lo hiciera una persona humana, al final esa síntesis de ese documento le tiene que dar una interpretación. El problema es que aquí dejamos la interpretación a la inteligencia artificial. Roberto habla de cosas muy básicas desde el punto de vista de la tecnología detrás de estas herramientas, ¿no? Patrones, todo se basa en patrones. Entonces, efectivamente, lo que él ponía como ejemplo, estudiamos los patrones de ustedes dos como conductores y con suficiente data, que es lo que hacen estas herramientas, pues determina más o menos cómo se van ustedes a comportar. Pero el componente humano, y es donde viene toda esta discusión de la ética y el uso correcto, es quien le da la interpretación a esos patrones. En el momento que yo dejo que esos patrones los identifique y les dé una interpretación a la inteligencia artificial, entonces ¿dónde queda la responsabilidad? Porque al final no es ChatGPT al que tenemos aquí enfrente. En este caso tenemos pues a Roberto Ruz. Pero la pregunta es... Sí. Y no quiero minimizar la credibilidad. Digo, Roberto Ruz tiene una trayectoria bastante conocida. Pero el punto es en qué momento esa imagen que él tiene es él o las herramientas de inteligencia artificial detrás de él. ChatGPT que es. Exactamente. Sí me ha pasado, ¿eh? Sí, perdón. Yo tengo una duda acá. Con el chat? Ahí te comento. Para tener este tipo de inteligencia hay que entrenar la inteligencia y hay que darle la información, ¿no? ¿Estamos de acuerdo? Recientemente dábamos una nota de cómo se le han sumado a ChatGPT varias demandas por derechos de autor. Si yo le digo a ChatGPT, escríbeme un texto, pero, o sea, va a ser nuevo, vaya, si yo lo paso por un estos que te checan, que no te estés plagiando en cosas, los filtros de plagio, va a pasar el filtro de plagio. Sin embargo, me parece que fue el Chicago Post y algunos otros periódicos importantes en Estados Unidos que lanzaron una demanda recientemente porque están utilizando sus periódicos, sus artículos para entrenar inteligencia artificial y pueda generar criterios como los que estamos hablando hoy. Ya tenían otra demanda con George R.R. Martin, el escritor de Game of Thrones, que junto con otros escritores también demandó a ChatGPT porque le pidieron a ChatGPT que escribiera una novela y pues prácticamente les escribió Game of Thrones, ¿no? Entonces, ¿cómo sé cuándo de verdad me están dando algo genuino y algo que claramente tiene que tener una base por el entrenamiento? Es que en realidad no hay nada genuino. Realmente no hay nada genuino. No. Es correcto. Sí, o sea, al final son patrones. Es verdad. Y yo creo que de alguna manera lo hacemos todos. Lo que estas herramientas potencializan el factor. O sea, finalmente los grandes novelistas, tomando el ejemplo, ¿sí? Cuando los entrevistan a veces, pues ellos hablan de sus influencias, a quienes leyeron y que de alguna manera marcaron su trayectoria posterior, ¿sí? Es raro el que sale así prácticamente de la nada, ¿no? No digo que no haya los casos, pero en general podemos hablar de que hoy nada es original, al final somos producto de lo que nos construye y precisamente ahí es donde está el riesgo. ¿Quién nos está construyendo ahora? Ya no nos está construyendo las personas, ya la familia, nos está construyendo la inteligencia artificial. Y voy a poner ejemplos muy claros. O sea, ahorita y estuve investigando igual para esta entrevista algunas cosas que pudieran resultar polémicas. Y por ejemplo, basado en ChatGPT y las herramientas de desarrollo que proporciona, tú puedes bajar un bot que se llama My Boyfriend, Be My Boyfriend, y construir un novio perfecto. Y hay personas, mujeres, hombres en partes del mundo que están teniendo relaciones sentimentales con inteligencia artificial. Y recordemos que las inteligencias artificiales aprenden, entonces aprenden a ser ese novio o esa novia o esa pareja que todos queremos encontrar y que muchos nos pasamos 30, 40 años. Pero ¿sí? no es real. Y que en algún momento... Exacto, no es real, pero en algún momento las personas tiramos la toalla y decimos, bueno, hay quienes dicen, no, pues yo ya nunca me voy a casar porque pues no encuentro a nadie a la altura de mí. Y de repente encuentras una inteligencia artificial y esa inteligencia artificial está a la altura de ti
llena tus expectativas y empezamos y lo mencionaste hace un momento, a humanizar a la inteligencia artificial. Y eso presenta incluso riesgos más graves. Ya no solo le creemos a la inteligencia artificial, ya empieza la inteligencia artificial a moldear nuestras acciones. Porque finalmente, ¿sí? Si soy una persona buscando compañía y la encuentro en un dispositivo, perdemos esa línea de la realidad. Totalmente. Te voy a poner un ejemplo muy sencillo. Hay gente que le da las gracias a Alexa o a OK Google cuando le dices qué hora es y te contesta y le dices muchas gracias. Sí, eso iba a decir. De hecho, caché a una persona de mi equipo pidiéndole por favor a ChatGPT que le diera... Es gente educada. Sí, porque, y le pregunté, oye, pero ¿por qué le dices por favor? Y me dice, porque cuando estas tecnologías dominen el mundo, quiero que yo sea de las personas que no sacrifiquen. Sí. Que no pulvericen. No, pero yo fuera de bromas, yo sí, y ayer tuve una situación así, yo no le hago a mi cuenta de ChatGPT, yo no le hago preguntas estúpidas, ¿no? O sea, yo no le voy a hacer preguntas banales porque no quiero que me categorice como un usuario no profesional. ¿Pero ¿no? a qué te refieres con eso? Porque pues tiene toda mi conversación. Sabe perfectamente. ¿Quién eres? Yo pago la versión, tengo ahí mi nombre, sabe perfectamente quién soy. De hecho, ahorita pusieron en pantalla quién es Roberto Ruz y no aparezco en la versión 3.5 gratuita, pero en la 4 ya te dice, sí, creador de Eres lo que publicas, fundador, responsable digital, ya te lo dice porque ya se conecta, ya tiene más información la versión pagada. Y yo no sé de dónde está sacando esa información. No sé si el día de mañana, hoy hay muchas restricciones para que mis conversaciones ChatGPT las pueda usar, pero mañana yo no lo sé. Una pregunta, yo en alguna ocasión que estaba rechecando alguna información le pregunté al ChatGPT y bueno, al final me dice, como para cerrar, y me dice, y cualquier otra cosa que necesites para tu programa de radio me avisas. Y yo, ¿cómo? Ok, ay sí, pues gracias. Te sientes hasta mal no contestar. Es que recordemos que hay mucha información pública. O sea, finalmente, pues estas mismas transmisiones, ¿no? Al final cualquiera entra a YouTube y las investiga. Entonces, eso es muy sencillo. O sea, a YouTube le pones Gastón Lambarri, pues aparecen 1000 cosas. Eso hace ChatGPT, eso hacen estas herramientas de inteligencia artificial y empiezan a aprender de todo lo que tienen a la mano. Es la misma lógica con el Facebook, con cosas que ustedes han tocado en algunos programas de cómo la tecnología va moldeando, porque va aprendiendo. Finalmente son patrones, todos son patrones. Y el tema de las pantallas, ahorita tenemos por ahí la nota de los niños hasta los 18 años están pasando 7 horas al día enfrente de la pantalla. Entonces está... Pero se están educando con herramientas con ChatGPT. La tecnología. O sea, le están preguntando a ChatGPT lo que en otras generaciones pues le preguntabas a tus papás, a tus tíos. Es más, hasta el cuate de la escuela, que no era la mejor opción, pero le preguntabas a una persona. Ahora le preguntas a ChatGPT. Sí, la gente ya no está googleando, ¿eh? O sea, la gente o ChatGPT o TikTok. O sea, entra a TikTok y ahí busca la información en TikTok y otra parte en ChatGPT. Pero Google lo están dejando, ¿Estás a favor del uso de la inteligencia artificial como compañía? O sea, como lo que mencionaba, como alguien que pudiera resultar un novio, un consejero espiritual, algo similar. Pues mira, entre las cosas que he hecho en mi vida ha sido estudiar una maestría en neuropsicología del aprendizaje. O sea, para el cerebro sí es muy fácil confundir el afecto de una computadora al que recibe. Entonces, hay psicólogos, psicólogas que podrían decir, bueno, ¿qué es lo que necesito resolver? Esta persona está deprimida, esta persona está triste, esta persona está, no sé. Entonces, hay que sacarla de ese estado. Si no está encontrando en su círculo social un entorno, hay gente que no tiene a su familia cerca, hay gente que no tiene pareja, hay gente que vive en otros países sola. Entonces, si la inteligencia artificial y estas conversaciones, porque yo la primera vez que usé ChatGPT, yo ni siquiera soy de tomar, ¿eh? Me puse a platicar. Acabaste tomando. Abrí una cervecita. Una fría con ChatGPT. Abrí una cervecita y yo dije, ¿en qué momento? O sea, yo nunca había tomado solo en mi casa, no me gusta. Y de repente, mi pregunta es, ¿tomé solo en mi casa o tomé con ChatGPT? No, más bien, exacto. ¿No? O sea, yo no... Oigan, nos vamos a tener que ir. Creo que esto da para más, ¿no? Da para más. Yo nomás quería decir una última cosa, no sé si da tiempo, ¿sí? Que era lo que me preguntaron de la... Se le llama automatización de la confianza. Si nosotros empezamos a usar esto una y otra vez, ¿qué es lo que le preocupa aquí al doctor Barrera de que yo implemente en mis decisiones públicas, que yo la use tanto ChatGPT, que confíe tanto, que ya empiece, y me pasaba, ¿alguien te ha confundido con ChatGPT? Sí me ha pasado.
El problema es que yo voy a una sesión pública y mi argumentación es tan sólida y a veces gano las batallas con argumentos tan bien construidos que agarran y dicen, eso no pudo haber venido de ti. Eso fue ChatGPT. Así me critican. ¿Eso te han dicho? Me lo han dicho, pero ¿qué importa de dónde venga? ¿Qué importa si lo googleé, si revisé papers académicos? Si te lo dijo tu abuelo. Gané, o si me lo dijo mi abuelo, o mi equipo de trabajo. Gané la batalla argumentativa, gané el debate, logré que se construya el mejor acuerdo. Pero lo que sí importa es que creamos en ti como persona. Pero al Porque final... el problema es que hay personas que no tienen ninguna base de sustento y todo está construido con estas herramientas. Entonces al final la persona se vuelve la fachada. Sí, claro. Pero evidentemente hoy no existe esa posibilidad porque quien usa esas herramientas tiene que saber usarlas y tiene que saber discernir. Vamos a tener que seguir hablando de este tema porque creo que da para mucho. Doctor José Luis Barrera, muchísimas gracias como siempre. Un gusto tenerlo por acá. Roberto Ruz, muchísimas gracias como siempre. Gastón, espero que hayamos cumplido. Muchas gracias. No, y creo que vamos a tener que repetir, hacer una segunda. Ya le pregunté a ChatGPT quién es Gastón Lambarri y se equivocó. Se equivocó, ya ves. No me pero porque es el 3.5, sí, repito, no usen la versión gratuita. La gratuita paguen son por de esas. Pues sí, desgraciadamente sí. Vámonos a corte, volvemos. Ahí venimos.